¿Qué tal mis hermanitos, mis hermanitas? Yo soy Gustavo Mejía Medina, consultor en teología y apologética de la red mundial catholic.net. También pertenezco a la maravillosa comunidad de apologética María Madre de la Iglesia, con asiento en la ciudad de Fusagasugá, departamento de Cundinamarca, en el maravilloso país del Sagrado Corazón de Jesús, Colombia. Queridos hermanos, una pregunta que me llega a través de la red mundial Catholic.net. Bueno, son múltiples preguntas que han llegado, inclusive de ministros extraordinarios de la comunión, sobre los temas de la comunión en la mano, o mejor, la recepción de la sagrada especie del pan en la mano, cuando se va a comulgar, sobre qué es conveniente, si es conveniente que los ministros extraordinarios desarrollen esta labor o no. Bueno, lo primero que tengo que decir es que hay muchos temas de controversia frente a esta situación, es decir, frente a este tema trascendental de la comunión en la mano. Se han generado muchos debates a nivel nacional, a nivel internacional, inclusive entre obispos, entre cardenales, entre sacerdotes. Se dice que hay unidad en muchos criterios, pero en realidad no hay tanta unidad en ciertos criterios. Hay unidad específica doctrinal, pero hay unos elementos que están siendo analizados y están siendo debatidos por muchos teólogos de la Iglesia Católica. Y con todo respeto, la apologética es la ciencia de la defensa de la doctrina verdadera de la Iglesia. Y estos elementos permiten generar esta serie de debates respetuosos, argumentativos, que no son impositivos, que no surgen de una epistemología dominante por fuerza, por posición social, por posición eclesiástica, ni mucho menos, sino que surgen de propuestas en torno a la defensa de la doctrina que hoy por hoy, y ustedes mejor que nadie lo saben, se están generando una serie de inconsistencias, una serie de errores, una serie de procesos de desacralización en la iglesia o al interior de la iglesia con relación a la comunión, con relación a la sacrosanta Eucaristía. Y eso es innegable, esto no se puede negar. Aclaro, no estamos atacando la doctrina de la iglesia, por el contrario, estamos defendiendo los valores trascendentales y primigenios de la doctrina de la iglesia. Y para comodidad de las personas que nos escuchan y nos están observando, en ningún momento se está diciendo que los ministros extraordinarios de la comunión se van a condenar o son malos o son perversos o cosas por el estilo. En ningún momento. Nosotros simplemente estamos enseñando qué es lo verdaderamente conveniente para vivir plenamente la Sagrada Eucaristía, para recibirla, para amarla, para adorarla. Si es o no positivo o negativo, el ejercicio que desarrollan los ministros extraordinarios de la comunión en las diferentes parroquias, no sin antes aclararle a estos respetados hermanos laicos que efectivamente en el fondo de su corazón hacen una labor o tienen una intención de una labor santa, justa, maravillosa, pero estamos en la tarea de hacer un análisis sobre si es o no es conveniente el llamado uso de los ministros extraordinarios de la comunión. Máxime que hoy por hoy hay algunos sacerdotes, y lo hemos visto en algunas santas Eucaristías, que nomás con 30, 40 feligreses se sientan y permiten que sea el diácono permanente o en su defecto que sean los ministros extraordinarios de la comunión los que den la Eucaristía, entreguen la Eucaristía o la comunión. Pues nos parece inconsistente, máxime que los documentos de la iglesia son muy claros cuando se habla de extraordinarios, en los momentos extraordinarios. Vamos a analizar eso. Pero por ahora no voy a entrar en principios teológicos, bíblicos. Sencillamente voy a hacer la lectura de una carta que me pareció supremamente importante, muy válida en temas de argumentación metodológica, epistemológica y teológica, elemental, pero muy profunda. Y es con relación al hecho de la renuncia a través de una carta, voy a usar este celular, me llega esta carta de la renuncia de un ministro extraordinario de la comunión. Y vamos a ver qué nos dice este ministro. Yo voy a tratar de ir contextualizándole y ustedes en sus hogares, en sus oraciones, en su corazón, irán analizando si realmente es conveniente o no que el ministro extraordinario de la comunión continúe con esta labor o no, a excepción de los casos extraordinarios como se manifiesta en la redención y sacramento, en los documentos de la iglesia, como lo manifiesta el derecho canónico y sobre todo la doctrina de la iglesia. Pero hay elementos de juicio que nos dicen hay que defender la verdad, hay que defender la auténtica recepción de las especies del pan y del vino
para no caer en posibles sacrilegios que lastimosamente, como se dice en el argot popular, sin querer queriendo, están llevando a grandes faltas, a grandes fallas y están tergiversando los principios esenciales de la doctrina. Veamos. Carta de renuncia como ministro extraordinario de la comunión. Dice así: sábado 6 de febrero de 2016, estimado reverendo padre, prefiero abstenerme de los nombres de los sacerdotes. Referencia: renuncia como ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Por favor, acepte esta carta como renuncia a mi cargo como ministro extraordinario de la Santa Comunión. Con efecto inmediato, confío en que el gran número de ministros extraordinarios designados en nuestra parroquia durante los últimos 2 años proporcionará una cobertura adecuada para la posición que dejo. Mi decisión de renunciar antes que termine mi compromiso en 18 meses se debe a una larga y cuidadosa consideración de todos los factores teológicos y prácticos sobre la Sagrada Comunión, y que voy a explicar a continuación. Me gustaría hacer hincapié sobre mi relación con los líderes del Ministerio de la Eucaristía y los colegas ministros, que ha sido siempre armoniosa, y aparte de 4 feligreses que todavía pueden sentirse molestos conmigo por haberles negado la Santa Comunión por no decir amén, en el momento justo creo que mi amistad con los miembros de la familia de la Iglesia permanece sólida e intacta. Mi decisión se reduce a un descubrimiento más profundo de la sagrada tradición, perteneciente a las sagradas especies. El deseo de ser obediente a las enseñanzas de nuestros padres de la Iglesia y a los sucesores de San Pedro a lo largo de los siglos me llevaron a este humilde momento en mi viaje espiritual. Estoy convencido de que los laicos como yo no están de manera alguna en la posición de manejar y suministrar la Santa Eucaristía. Voy a presentar a escritura, tradición y las enseñanzas de los padres de la Iglesia, en particular Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, para apoyar mi argumento. Hace unos 12 meses tenía curiosidad por descubrir la forma preferida prescrita por la Iglesia a lo largo de los siglos para recibir la Santa Eucaristía. Estaba decidido a ir hacia atrás a los antecedentes, tanto como fuera posible. Así que empecé mi estudio sobre documentos de la Iglesia. Estaba ampliamente satisfecho que en el Catecismo del Concilio de Trento se menciona que la forma preferida era